Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, soy el profe Kelvin y en esta ocasión les estaré enseñando cómo realizar la actividad número 2 de la secuencia 4 en la semana 1 para tercero de secundaria. Antes que todo les pido que se suscriban a mi canal y activen la campanita para llegar a más personas. Bien, la actividad número 2 dice: en un partido del Clásico Mundial en marzo de 2023, el beisbolista Juan Soto conectó un jonrón de más de 143 pies, esto es aproximadamente 135 metros, que recorrió una trayectoria curva antes de caer en las gradas con una velocidad de salida cercana a 180 km por hora y un ángulo de lanzamiento de unos 35 grados. Los comentaristas mencionaron que la pelota alcanzó su mayor altura de unos 35 metros, aproximadamente a mitad del recorrido, y que desde el golpe hasta que cayó transcurrieron cerca de 5 segundos. Dato importante aquí: 35 metros, mitad del recorrido y el tiempo que se llevó o el tiempo que tomó que esa trayectoria se llevara a cabo, es decir, transcurriera la pelota en el tiempo, llegara de un lugar a otro. Muy bien, esos datos son importantes. Ahora, el inciso A dice: abran un nuevo documento en GeoGebra, consideren en el eje X el tiempo medido en segundos desde que se lanza la pelota y en el eje Y la distancia al suelo de la pelota, medida en metros. En el inciso E nos manda a cómo hacerlo. Bueno, nosotros venimos a GeoGebra, le damos a esta opción, luego a los tres puntitos y ponemos hoja de cálculo. Aquí nos abre una hoja de cálculo con la que vamos a llenar los datos. Dice que la columna A es para el tiempo transcurrido y la columna B dice que es para la altura de la pelota. Entonces nosotros el tiempo que se tomó la pelota en hacer esa trayectoria fueron 5 segundos. ¿Por qué le decía que este dato y mitad del recorrido más los 5 segundos son claves? Bueno, porque con eso es que vamos a construir los puntos para hacer nuestra gráfica que más adelante nos piden y verá cómo se construye. Bien, nosotros sabemos entonces que cuando la pelota es golpeada sale del punto 0,0. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido ningún tiempo cuando ella es impactada, ni tampoco se ha elevado, sino que fue tocada en el punto 0,0. Bien, otro dato importante es que nos dice que a la mitad del recorrido ella alcanzó una altura de 35 metros, que es el punto máximo. Entonces, como es a la mitad del recorrido, sugiere que si tomó 5 segundos en recorrer, entonces quiere decir que en 2,5 segundos fue cuando la pelota alcanzó la altura máxima. Por eso colocamos 2,5 segundos y su altura fue de 35 metros. Finalmente, cuando la pelota toca el suelo, han transcurrido los 5 segundos, es decir, a los 5 segundos la pelota entonces ponemos 0 porque ya no tiene ninguna altura. Luego nos dice, en la columna A, ¿verdad? Colocamos los valores del tiempo. En la columna B los valores de Y que corresponden a la altura de la pelota. Aquí nos dice: seleccionen los puntos introducidos y con el botón derecho del mouse creen una lista de puntos, llámenla L1. Nosotros seleccionamos, sombreamos, ¿verdad? Damos clic derecho, vamos a crear y creamos lista de puntos.
Automáticamente el sistema me le pone L1, pero la coloca con L minúscula. No importa, usted la puede dejar así mismo. Luego nos dice en la barra de entrada, es decir, aquí, nosotros le damos a la opción de igual y luego, si no la encuentran en su teclado de su computadora o dispositivo, pueden venir aquí y seleccionarla ahí. Le dan a igual y introducen los datos aquí. Entonces nosotros le damos a igual y nos dice que escribamos ajuste polinómico. Usted escribe así mismo ajuste polinómico y le va a salir esa función. Luego usted le da aquí donde dice ajuste polinómico. Fíjese que me dice entonces que seleccione la lista. ¿Cómo se llamó la lista de puntos que creamos? L1. Bueno, hay algo aquí. Tendremos que borrar esta lista porque solamente me están apareciendo 2 puntos. No me percaté de eso. Pero vamos a borrarla. Vamos a volver hacia atrás para hacer esa lista de puntos de nuevo. Vamos a eliminarlo aquí. Borrar. Y vamos a borrar aquí. Bien. Tenemos que seleccionarla completa, que salgan los 3 puntos. Ahí sí salieron los 3. Muy bien, se llama L1 igual. Lo único que no me había percatado que no habían salido los 3 pares ordenados. Bien, les decía que entonces en entrada le damos a igual. Cuando le damos a igual, escribimos ajuste polinómico. Nos aparece esa función, le damos aquí y aquí escribimos L1. Como L1 está en minúscula, que es esa lista de puntos, nosotros tenemos que ponerla así mismo como se nombra aquí, L1 en minúscula, y luego el grado del polinomio, que es grado 2, porque es una parábola. E inmediatamente nosotros podemos ver aquí cómo GeoGebra nos arroja. Pueden dar este botón para mover la gráfica y alejarlo un poco. Nos muestra la gráfica de la trayectoria que la pelota recorrió durante esos 5 segundos, desde que fue bateada por Juan Soto hasta que cayó a las gradas. Muy bien, ya que tenemos nosotros entonces la función aquí graficada, entonces nosotros venimos a responder nuestras preguntas. Aquí nos dan lo que es un jonrón. Obviamente todos sabemos lo que es un jonrón, y el que no lo sabe, pues aquí le da la definición. Es cuando un jugador batea o golpea la pelota de tal forma que sale del terreno de juego por encima de la cerca del jardín, o permite al bateador recorrer todas las bases, primera, segunda, tercera, y llegar a home sin ser puesto en out. Bien, entonces estas son las preguntas que después de haber construido ya nuestra gráfica debemos responder. La pregunta dice: revise el gráfico que queda armado, es decir, este gráfico que está aquí. Supóngase que son periodistas deportivos y escriban un texto que describa la curva que representa la trayectoria de la pelota. Entonces usted va a mirar esta gráfica y desde su perspectiva usted va a describir qué representa esa trayectoria. Si representa una recta, representa una parábola, representa lo que represente desde su punto de vista. Obviamente esto no es una recta, esto es una parábola. Así que la respuesta sería que representa una parábola. Muy bien. Entonces la B nos dice que representa el punto más alto que se ve en el gráfico. Sería este punto de aquí. Recuerden que en el problema nos dijeron que el punto máximo era 35 metros. Mírenlo aquí. Entonces aquí en la B nos preguntan qué representa el punto más alto.
Entonces el punto más alto representa en términos matemáticos el punto máximo de la parábola. Punto máximo de la parábola. Esa sería la respuesta a la pregunta B. La C dice, encuentren dos tiempos distintos en los que la pelota esté a la misma distancia del suelo. ¿Cómo hacen para encontrarlos? Bueno, hay infinitos puntos que están a la misma distancia del suelo. Nosotros podemos trazar, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, trazando una línea recta que pase por cualquiera de esos puntos de 35 hacia abajo, menores que 35, y van a cortar la parábola en dos puntos paralelos aquí, que entonces esos puntos estarán a la misma altura del suelo, que sería el eje X. Entonces voy a tomar y igual a 25, que sería una recta que pasa por 25, y usted escribe y igual a 25. Usted puede escribir y igual a 20, y igual a 15, y igual a 10, y igual a 12. Por eso les dije que hay infinitos puntos que se pueden construir. Bien, le damos enter y vemos que esta recta pasa por aquí. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta cuáles son esos puntos? Nosotros vamos aquí a la función y le damos a la función intersección. Seleccionamos la recta y luego la parábola, y automáticamente GeoGebra me da dos puntos que están a la misma distancia del suelo pero en posiciones diferentes y pertenecen a la misma parábola. Y estos puntos usted lo puede ver aquí. El punto D es uno de ellos, que es 1,16,25, y el punto E 3,84,25. Usted puede tomar otros valores, construir otras rectas y encontrar esos puntos. Son infinitos. Muy bien, nos pidieron dos. Y ya ustedes vieron cómo hacerlo para encontrarlo. Obviamente les enseñé. Le damos a la función aquí intersección, trazamos una recta, y primero trazamos la recta, luego le damos a intersección, y ahí nos da los dos puntos donde esa recta corta a la parábola. El inciso D, o la pregunta D, dice, marquen una recta vertical que pasa por el punto máximo de la curva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros vamos a trazar una línea o una recta vertical por el punto máximo. Debe pasar por aquí. ¿Cómo se escribe? Bueno, X igual a 35. Perdón, X igual a 2,5. Discúlpenme, que ese es el punto medio en segundo. Escribimos X igual a 2,5. Entonces ya ahí tenemos esa línea o esa recta que pasa por ahí, por el punto 35, y que es vertical y pasa por ese punto máximo. Eso se le llama matemáticamente eje de simetría. Se llama esa recta, que ese eje de simetría pues divide la parábola en dos partes iguales. Muy bien. Entonces nos dice, ¿es cierto que esa recta funciona como un espejo? Si lo pueden ver. El espejo obviamente te hace ver de manera, tú te reflejas en él y tú estás mirándote de frente como si tú estuvieras del otro lado. Entonces ese eje de simetría refleja ambos lados de la parábola mediante ese eje, y él funciona como un espejo. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, precisamente por eso, porque por ejemplo
Basado en los dos puntos que nosotros encontramos, podemos ver que aquí esos puntos a simple vista están a una misma distancia, y eso nos ayuda a poder entender básicamente el efecto del eje de simetría, que es este que pasa por el medio. Hay otras operaciones que se pueden hacer, pero pueden deducirlo así. El inciso E, observen la vista algebraica de GeoGebra, es decir, de este lado. ¿Cómo está escrita la expresión algebraica que representa la curva? La curva está representada, que es esta. Mire que cuando yo la selecciono, viene aquí y me dice que esta es la expresión matemática que representa esa curva. Me dice, ¿cómo está escrita la expresión? Bueno, fíjense que está escrita en una forma polinómica, pero es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable con mayor exponente aquí está elevada al cuadrado. Entonces la función f de x es igual a menos 5.6x cuadrado más 28x. Así que entonces la expresión algebraica representa cómo está escrita. La expresión algebraica que representa la curva está escrita como una función cuadrática. ¿Y qué significa? Bueno, significa la expresión que hace posible la gráfica parabólica, o nos da los datos o la información matemática para construir esta parábola. ¿De acuerdo? Entonces, una vez usted haya hecho esta actividad y respondido estas preguntas, habrá cumplido entonces con esta actividad, la cual me place poderles enseñar para que puedan comprender. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerle en los comentarios y yo con gusto pues le puedo ayudar. Hasta una próxima. Bye bye.